¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te hablaremos sobre lo que es el vocabulario arquitectónico. Es decir, hablaremos sobre palabras que generalmente se usan en construcción o arquitectura y que si tú estás en un proceso constructivo a veces se te dificulta entender. Pero aquí te lo vamos a explicar. Acompáñanos y ya lo verás. Si al reproducir el video te aparecen subtítulos, da clic a cualquiera de estos símbolos y ya no te aparecerán más. Cuando te hablen de antepecho o muro de antepecho, no se están refiriendo a otra cosa más que a un muro bajo. Es decir, un muro que, como su nombre lo indica, no supera la altura del pecho de una persona. Su altura puede ir desde los 80 centímetros hasta 1,40 m aproximadamente. A eso se le denomina muro de antepecho. Ático. Un ático es el pequeño espacio que se aprovecha en construcciones de casas de dos aguas. Este pequeño espacio se le denomina ático. Aquí podemos ver una imagen de un ático que es, como te comento, es el pequeño triangulito que queda en la parte superior de las casas que tienen dos aguas o techos inclinados y que en ocasiones, como la inclinación es muy pronunciada, queda un espacio utilizable para un área pequeña, un almacén, un pequeño cuarto, recámara, etc. Bajante pluvial. La bajante pluvial o canal pluvial, el canal pluvial sería este de arriba, es decir, un pequeño canal artificial que es el que recoge el agua de lluvia y posteriormente lo comunica a la bajante pluvial, que no es más que el tubo de desagüe que dirige el agua hacia algún jardín o a desaguar directamente en la calle. Aquí vemos otro ejemplo, el canal pluvial y la bajante pluvial. Esta es una bóveda. Una bóveda es una estructura con formas curvas. Existen diferentes tipos. Son construcciones que son muy bonitas, son muy agradables. Actualmente ya están algo en desuso, pero para la gente que le sigue gustando el tema clásico, son construcciones que son muy agradables a la vista, pero como no hay tantas personas que las realicen, son costosas. Celosía. La celosía es un elemento arquitectónico, es como un tipo de bloc o ladrillo, pero a diferencia de aquellos, esta tiene la particularidad que está ranurado y permite la entrada de aire y de luz. Se utiliza más que nada como con fines estéticos y decorativos en áreas donde necesitamos, como ya lo indiqué, que entre la luz y el aire, pero queramos a la vez tener algo de privacidad. Cuando te hablen de cielo falso o plafón, se están refiriendo a esto, a los acabados que se colocan en los techos para dar diferentes alturas y poner detalles como lámparas, diferencias de altura, etc. A esto se le llama plafón o cielo falso. Esta es una cúpula. Una cúpula es una estructura en forma de media esfera. Puede ser con vista tanto por fuera como por dentro. Como puedes ver, son construcciones muy impresionantes que tienen una muy buena vista. Actualmente ya también están en desuso. Esta sería una vista por fuera. Todavía algunas casas de estilo clásico las siguen construyendo, pero cada vez es menos frecuente verlas. Pero si te hablan de una cúpula, se refieren a esto. Esta es una doble altura. Cuando te hablen de dobles alturas, se están refiriendo a un espacio de una construcción que tiene una altura mayor a la altura normal. Por ejemplo, aquí estamos viendo la altura del entrepiso
y vemos que esta, que es una sala, tiene una altura al doble. Por eso se le llama precisamente doble altura. Aquí vemos otro ejemplo. Aquí vemos la losa de entrepiso. Y aquí vemos que este espacio no tiene una losa intermedia hasta el segundo nivel. Vitrales. Cuando te hablen de vitrales se refieren a vidrios con pinturas o dibujos grabados que dan una tonalidad muy interesante dentro de los espacios. Generalmente se utilizan en iglesias, cuestiones así, pero también a alguna gente le gusta ponerlos en casas de estilos clásicos y sí te crean un ambiente muy especial. La escalera, aquí cuando te estemos hablando de escaleras y te hablen del peralte, se refieren a la altura del escalón, y la huella se refiere a la superficie donde pones tu pie cuando vas subiendo. Entonces, esta es la huella y este es el peralte. Este tipo de escalera se llama escalera flotante. Cuando te hablen de este tipo de estructuras, se están refiriendo a esto. Esta es una fosa séptica. Su función es la de contener los residuos de drenaje en terrenos en donde no se cuenta con drenaje sanitario de red pública. Cuando tenemos un terreno, por ejemplo, un terreno campestre, vamos a tener que construir una fosa séptica, que puede ser como este tipo de material de construcción, o también ya existen unos sistemas más modernos que son prefabricados y ya es más que se asemeja más a un tinaco o un tanque de agua. El goterón es un aditamento que se hace en construcción para evitar que cuando llueva las gotas de lluvia corran por la pared. Aquí vemos un ejemplo. Este pedazo de la pared tiene un goterón instalado, es un goterón prefabricado. Como ves, la pared está limpia, y en la parte de la barda en donde no se construyó o no se colocó goterón, se ve donde las gotas de lluvia han estado escurriendo y al ponerse en contacto con el polvo se marca la pared. Entonces este es un goterón y este sería un goterón de concreto. Esto que estamos viendo es un jardín interior. Es un jardín que se ubica en un espacio al centro de una construcción. Sirve para dar iluminación y muchas veces también ventilación a los espacios interiores. Son áreas que le dan mucha vista a nuestra construcción, pero lógicamente son costosos y requieren mantenimiento. Esto que estamos viendo es una linternilla. Es un hueco que se deja en la losa en espacios donde no tenemos la oportunidad de tener ventilación natural o iluminación por medio de una ventana que dé al exterior. Por eso se deja un hueco en la losa de azotea y posteriormente se colocan ventanas y alguna cubierta que puede ser un tragaluz, policarbonato, o puede ser una losa sólida. Nada más se aprovecha para elevar un pequeño muro para evitar que entre el agua y colocar algunas ventanas que den iluminación y ventilación natural. Cuando te hablen de un muro falso se refieren a un muro que está construido de algún material ligero, como en este caso es tabla roca, puede ser un muro de madera, o simplemente alguna mampara divisoria. Eso se le llama muros falsos. Este es un muro verde o jardín vertical. Cuando te hablen de este tipo de conceptos se están refiriendo a esto. A este detalle arquitectónico se le denomina nicho, que es un hueco en la pared, el cual sirve para, ya sea para poner algún acabado diferente y hacer un detalle arquitectónico ahí decorativo, o bien para poner un cuadro
Inclusive en los baños se utiliza para poner cosas propias de lavabo, champú, jabones, etc. Aquí vemos otro tipo de nicho. Como ven, se pueden lograr detalles muy interesantes. Aquí estamos viendo lo que es una palapa. Originalmente el concepto de palapa era una construcción algo rústica de palma o de madera, pero actualmente se conoce o se le llama palapa a un área techada destinada para reuniones familiares, para colocar un asador, etc. Este tipo de detalle arquitectónico, donde ves una serie de vigas, se le denomina pérgolas o pergolado. Cuando te hablen de este tipo de detalles, donde hay muchas vigas, se le denomina pergolado y cada una de ellas se llama pérgola. Este es el famoso roof garden o azotea verde. Originalmente el concepto era hacer una azotea con mucha vegetación, con muchas áreas verdes, para aprovecharla, para hacerlo ecológico y para disminuir la temperatura de la construcción inferior. Actualmente pues ya este concepto pues se ha distorsionado un poco y actualmente más bien se utiliza para hacer un cuarto en la azotea, hacer un área social en el tercer piso, en el último nivel de la construcción. Entonces cualquiera de estos dos conceptos se denomina actualmente roof garden. A este tipo de estructuras se le denomina voladizo. Es una estructura muy grande que no tiene columnas que la sostengan. Se sostiene primordialmente ya que generalmente son estructuras de acero que están ancladas al resto de la construcción. Y por último, este tipo de detalles arquitectónicos se denominan aleros o volados. Son pequeñas salientes del techo o de la losa que sirven para proteger del sol o de la lluvia a las personas o a la construcción. Entonces, cuando te hablen de un alero o un volado, se están refiriendo a estas partes salientes en el techo o losa de una construcción. Muy bien amigos, esperemos que les haya servido esta información. Si es así, regálanos un like y nos vemos en el siguiente video.